encontramos aquí? Una nefrona al cual llegan vasos, arteriolas, trayendo sangre llena de sustancias de desecho para ser filtradas a nivel del glomérulo y eliminarse por orina. Vemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, y también vemos aquí ya el glomérulo, ¿no?, que va formando la orina con las sustancias de desecho. En condiciones normales vemos que el diámetro de ambas arteriolas está pues normal. Sin embargo, ¿qué pasa en un paciente diabético? ¿Qué pasa en un paciente diabético? ¿Qué pasa con la arteriola aferente? ¿Cómo la vemos? Engrosada. Dilatada. Está dilatada. Está dilatada. ¿Y qué está pasando con la arteriola eferente? A ver qué me dice Paiva. No está dilatada, está normal. Está normal, profesora. ¿Seguro? Está contraída. Está contraída. Acá dice contraída. Y yo comparo esto con esto. Hay vasoconstricción. Y aquí hay vasodilatación. Pero ¿por qué se produce esa vasodilatación? ¿Qué nos decía Jimena? Que aquí, a nivel de la nefrona, también se está dando la vía del sorbitol. En estas estructuras, tanto de la nefrona como de los vasos sanguíneos que van ingresando para producirse la filtración, me dice que va a haber un cambio en la morfología. ¿Qué encuentro? Dilatación. ¿Por qué se dilató? Va a haber edema. ¿Qué hace el sorbitol? ¿Qué decíamos? Maguiña, ¿qué hace el sorbitol? ¿Qué hará a nivel del endotelio de estos vasos sanguíneos? Debilitar. Maguiña, hello. Allá, lo iba a dilatar y a contraer. ¿Qué hace el sorbitol? Dañar las paredes de la membrana interna. Porque Jimena dijo que se ve en la retina, lo mismo sucede en el glomérulo. En la nefrona. Maricielo, ¿querías hablar? Sí, que generaba la activación de la proteína sinasa C. Esto provoca que aumente el factor de crecimiento del endotelio vascular, por eso es que se ancha el tejido. Ya, eso es un punto. ¿Qué más sucede? Debilita. Maguiña, ¿qué más sucede? El cual produce. ¿Qué más hace el sorbitol? Y nos decía Yurli Mata los que pericitos. en el cristalino, en la neurona y en el nefrón, el sorbitol se acumula, no difunde al torrente sanguíneo, se acumula. ¿Sí? Las características, acá está. ¿Qué observo acá? ¿En el hígado también se está dando la vía de sorbitol? Sí. Pero lo bueno es que en el hígado el sorbitol se convierte en fructosa. ¿Y qué pasa en el cristalino? ¿Qué pasa en las neuronas mielinizadas? ¿Qué pasa en el nefrón? El sorbitol no puede difundir, se acumula. Y genera todo lo que se ha visto hace rato. Igual que en el cristalino, igual sucede en el riñón. Profesora, eso tenía una duda yo, porque en un artículo estaba el diagrama y decía que el sorbitol sí, o sea, se pasa a fructosa.
Sí, pero no ese proceso, esos pasos son muy bajos. Como que no te logra eliminar el sorbitol. Ya, entonces se acumula. Una parte sí, entonces sí se convierte en fructosa y otra no. Sí, pero muy, muy poco. Que el sorbitol se incrementa y como hay mucha hiperglicemia, entonces la cantidad de sorbitol también es alta. Y esa vía degradativa del sorbitol, porque sería una vía degradativa del sorbitol de convertirse a fructosa, no se está dando en la proporción de la cantidad que se forma. ¿Ya? Entonces, a ver, Maguiña, ¿cómo nos explicas entonces esa edematización, esa alteración en la hemodinamia del glomérulo producto de la hiperglicemia? Ya que primero el sorbitol pues se va a acumular, así como dice. Después se va a hacer lo que es la activación del PKC. Pero quiero que me digas de nuevo, aunque se repita, dime de nuevo sobre el sorbitol. ¿Qué hace el sorbitol allí en la neurona? Se acumulaba. Y daña a los... Y producía edema. ¿por qué producía edema? Cárdenas, Cassandra. Produciría que es vasoconstricción, porque Produce vasoconstricción el sorbitol. por el PKC. por el aumento de la Proteinquinasa. ¿Qué hace el sorbitol en la nefrona? Correcto. Eleva la presión Decíamos osmótica. que es lo mismo que sucede en la retina. ¿Qué hace? Eleva la presión osmótica y produce edema. Y este incremento del sorbitol sigue su trayecto, como te decíamos, ¿no? Si bien no es alta como para compensar y eliminar totalmente el sorbitol, lo que hace es esta señorita Andrea Cruz, hoy día no le toca, ¿no? Angie Cruz. Bueno, pues, ¿qué hace entonces a nivel del glomérulo? Ya, nos está diciendo que se edematiza debido a que hay acúmulo por el sorbitol, ¿no? Que incrementa la presión osmótica y entonces las células se van edematizando. Entonces aquí, a nivel del endotelio, vemos justamente una arteriola dilatada producto del mismo edema. Ok, ya. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver? Ya. Se van a filtrar proteínas, profesor. Va a haber, al inflamarse, al edematizarse, ¿qué cosa va a suceder? Va a empezar a filtrarse proteínas. Va a haber una proteinuria. Una proteinuria.
y también salida de glucosa, Ujú. ¿sí? Y glucosa. Eso hace que la estructura, ya ahí vemos lo de los famosos ajes, vamos a ver lo del efecto del diacilglicerol, que así como hablábamos, que en la retina se mueren los pericitos, aquí ¿qué se muere? ¿Qué es lo que inestabiliza el vaso sanguíneo? Lo que sí. Hay una estructura semejante a los pericitos. Las células esenciales. Ya, las células mesangiales, sí, correcto lo que tú decías. Y vuélvelo a repetir, por favor. ¿De cuál, profesora? De que no se reproducían las células mesangiales y por lo tanto aumentaba su volumen, haciendo que ese vaso capilar también sea una vasoconstricción. Exacto. Sí, eso explicaría la parte de la vasoconstricción de la arteriola eferente. Pero hay algo más. Hay algo más que sucede a nivel del nefrón. ¿Qué más se observa? Maricielo. Hay la muerte de alguien en las arteriolas del nefrón. Goa decía ¿De los podocitos, profesora? de los podocitos. De los podocitos. Estas arteriolas también tienen estructuras que estabilizan, ¿no? Que le dan firmeza al vaso sanguíneo. Y se llaman en este caso los famosos podocitos. ¿Cómo se llamaban esas células en la retina? Pericitos. ¿Y aquí qué se llaman? Podocitos. Entonces, ¿qué pasaba con los pericitos en la retina? Se destruían, ¿no? Se destruían. Se inflamaban. ¿Y qué va a pasar con los podocitos acá? También se destruyen. Por lo tanto... Profesora, en una parte que leí decía de que ya en una parte se van a eliminar lo que o sea, van a morir los podocitos, entonces no se va a poder filtrar la sangre que pasa, así que toda esa sangre se va a pasar a la arteria que está bien. O sea, por eso es que aumenta el volumen de sangre que hay ahí, aumenta la presión hidrostática y el otro lado se hipertrofia. Exacto, perfecto. Entonces, miren lo que está sucediendo entonces. Es muy similar a lo de la retina en cuanto a sustentar cómo el sorbitol y cómo la formación de los ajes, cómo es que se produce la isquemia, cómo es que se produce la alteración de la filtración glomerular y cómo se explica el que al incrementarse la presión hidrostática, produce la salida ya de sustancias que no deberían de salir en forma habitual de la sangre, como es las proteínas. Entonces, en un daño de esta nefrona, esas alteraciones hemodinámicas producen ¿qué cosa? Proteinuria. Excreción de proteínas por orina. ¿Y cuál proteínas? Lo vamos a ver más adelante, pero podemos ya decirlo, la albúmina. Pero al salir la albúmina de la sangre, ¿qué pasa con la concentración de albúmina en sangre? Disminuye. Y entonces encontramos una hipoalbuminuria. ¿Y qué tiene que ver la albúmina en sangre? Pues es un transportador
portador de sustancias. ¿Y por qué se está produciendo esa hipoalbuminuria? Porque se está produciendo una proteínuria. Se está produciendo la salida de proteínas, lo cual es anormal. Pero también está saliendo glucosa. Entonces la glucosa, en términos globales, ¿qué está produciendo a nivel del riñón? Una inflamación. Un proceso inflamatorio, lo cual lleva a la larga ¿a qué? A que ese glomérulo ya no funcione, porque va a haber muerte de células mesangiales, va a haber muerte de toda esta unidad estructural que tiene el riñón. Y termina el paciente con insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que se debería hacer para evitar este daño? A nivel del glomérulo, a nivel de la nefrona. Y a nivel de nefrona, ¿qué también habíamos visto? Me parece que tengo por aquí una lámina de nefrona. O neurona, perdón. ¿Qué me dice a nivel de neurona? ¿Se produce lo mismo o no? Incremento de sorbitol. Bien, sorbitol. Incremento de la presión osmótica intracelular. Edema celular. Acá está. Neuronas, sobre todo, ¿de qué tipo? Mielinizadas. Mielinizadas. Y también, ya hemos visto en forma general, hay una alteración en la estructura y hay también una transmisión en el potencial de acción, lo cual lleva el mensaje hacia el sistema nervioso central y a través de estas células mielinizadas decimos que el potencial de acción viaja mucho más rápido y como resultado tenemos respuestas, ¿no? El famoso arco reflejo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando se deteriora esa mielina? Simplemente no hay sensibilidad. Perdemos sensibilidad. Por eso es que se habla pues de un problema de pérdida de la sensibilidad a nivel periférico. Y el paciente no siente dolor. Al no sentir el dolor en la parte periférica, sobre todo a nivel del pie, ¿qué sucede? Una lesión, una úlcera, no lo va a sentir. Y termina, ¿qué cosa? Con el pie necrosado, ¿no? No hablamos de las manos, porque las manos sí lo tenemos a la vista y vemos si es que hay una herida. Pero el paciente diabético no siente dolor y puede tener una herida allí, una úlcera en la planta del pie. Y luego se da cuenta cuando ya el pie está negro. Pero ¿dónde estuvo? ¿Dónde radicó todo el problema? Empezó todo con el incremento del sorbitol, producto de la hiperglicemia crónica. Hiperglicemia crónica. No son hiperglicemias momentáneas, agudas, sino que el paciente no se adhiere al tratamiento y en forma constante sus glicemias están por encima de los 180, que es el límite para que el daño renal empiece. Entonces, por eso es que ustedes tienen que controlar la glicemia en su paciente, para que no se incremente este famoso sorbitol con toda la activación de las exosaminas, de los AGEs, que terminan en destrucción estructural, pero también en la destrucción de la funcionalidad de aquellos órganos en los que están incrementado el sorbitol. En consecuencia, ¿qué debemos hacer con nuestro paciente diabético? Monitorizar que se adhiera a Controlarlo. Controlar la glucosa en sangre. Correcto. Felicitaciones.
hay que procurar que el paciente se mantenga dentro de sus valores normales su glicemia. ¿Para qué? Prevenir el sorbitol. Para evitar, No se active todo eso del producción del sorbitol. exacto, Las para evitar las complicaciones. Las complicaciones. Perfecto. ¿Aprendieron algo hoy día o no? Bastante. ¿Y cómo lo aprendieron mejor? ¿Hablando yo o hablando ustedes? ¿Procesando la información ustedes? Procesando. Mitad, mitad, dice Lisbeth. Mitad, mitad. Pero yo creo que la mayor parte lo han hecho ustedes. ¿Fue difícil hacer el gráfico? ¿Fue difícil interpretar? Pues no fue tan más que fácil. todo unirlo, profesora. Exacto, pero cuando se une, como que tenemos una misión más grande, más amplia, ¿no? ¿Sí o no? A tenerlo fraccionado. ¿Se entiende más en el gráfico o en el artículo? En el gráfico. En el gráfico. Gráfico. Tantas páginas, tanta información que se resume en un gráfico y tú lo tienes. Lo leíste, de hecho, el artículo, pero empiezas tú palabrita por palabrita a representarlo en un gráfico y lees otro artículo y añades lo que dice ese artículo, porque hay algo que dice el otro artículo, y lees otro artículo y le vas añadiendo y después tú terminas fascinada y dices, wow, todo esto sucede y como tú lo armaste, eso nadie te lo va a quitar de tu cabeza. ¿No es cierto, Grace? Grace, despiértate. Grace. Sí, profesora. Sí, te estoy viendo que duermes. Bueno, chicas, una estrategia para aprender algo. En cualquier curso, elaboren un esquema. Porque leer, tedioso, ¿no? Pero el ver un gráfico, está todo sistematizado y es más fácil, ¿no? En una sola gráfica lo he resumido todo. Y se entiende. Y lo que ahorita aprendieron, haciendo ustedes mismas, nunca lo van a olvidar. No lo recordarán al 100%, pero por lo menos un 60-70% sí recordarán. Dónde empezó, dónde termina y por lo menos las cosas más importantes. ¿De acuerdo? Muy bien, chicas. Ya ven que podían, pero hay gráficos que todavía están incompletos. Y para ser justa, hasta el domingo, el grupo que quiere, o la persona, porque aquí sí ya cada quien, ¿no? Cada quien. Si trabajan en grupo, por favor que sean todas, las 3. Pero si alguna es un arete y no quiere hacerlo, lo que me envíen hasta el domingo, no lo incluyan a la persona que no participó. ¿Me dejo entender? Queda a voluntad de ustedes.